Buenos días para todos. ¿Quién está traduciendo a mis americanos? ¿Quién está allá? ¿Dónde? Tú. Excelente. Entonces, si yo digo algo que sea demasiado rápido y no alcanzas, tú me dices, padre, bájele a la moto. Bueno, hoy vamos a entrar en algo bien especial y para mí es bastante importante. ¿Se oye? Muy bien. Y es comprender que Dios no ha improvisado. Dios no ha improvisado absolutamente con nada. Lo que vamos a hacer es un recorrido en el que el Antiguo Testamento nos da de dónde se origina todo el proceso de nuestra salvación. Jesús llega, se parte la Sagrada Escritura en dos y ya comenzamos a llamarlo Nuevo Testamento. Pero antes de que el Señor venga, todo marcaba su venida. Todo lo marcaba. ¿Cuánto hemos deseado ese momento? Dice el Señor, ¿cuántos profetas desearon escuchar lo que ustedes escuchan y no pudieron? ¿Por qué lo deseaban? Porque sabían lo que venía. Entonces, en esta parte que nosotros vamos a hacer de nuestro retiro parroquial, nos hemos concentrado en comprender el deseo del Señor de la Sagrada Misa. Venir a la Eucaristía no es solo vamos a ver con qué sale el Padre, vamos a ver de qué nos habla, a ver qué se le ocurre. No, nada de eso. Todo esto viene de una tradición salida del corazón de Dios, el Señor que nos quiere producir salvación. Nosotros, como católicos, tenemos también un título para los judíos, los llamamos los hermanos mayores. ¿Por qué? Porque fue el pueblo que recibió primero lo que vamos a compartir. Ellos recibieron esto. Pero nosotros hemos comenzado también a vivir esa frase de San Pablo. Si los hijos mayores no aceptan el mensaje, me iré entonces a los menores. Y los menores eran los famosos paganos. Así que alce la mano el que viene aquí de los paganos. Vea usted, ya tiene usted un título para que lo aproveche. Venimos también de los paganos, pero no nos quedamos paganos. Comenzamos a vivir lo que el Señor propone. Entonces arranquemos por mencionar algo. Signos que anuncian la Sagrada Escritura sobre la Sagrada Misa. Lo primero que vamos a encontrar es un ángel rebelde que dice, no te serviré. Eso está en el libro de el Apocalipsis, las revelaciones. Y él dice, no te serviré. En ese no te serviré, él pone también la prueba a la humanidad, lo que conocemos como el famoso pecado original. Él pone una trampa, vaya, coma del fruto, eso está buenísimo. Si usted come de eso, va a ser como Dios. Y Dios le dijo que no coma de eso porque Él sabe que cuando usted coma de eso va a ser como Él. Y claro, la mujer escucha esas palabras, ve que el fruto está buenísimo, llama al marido, que todos los maridos son obedientes, ¿no? Todos, y caemos. Pero en esa caída el Señor no nos deja caídos. Él entra a lo que mencionan como el jardín y dice el Señor, ¿por qué se esconden? ¿Alguien le dijo que está desnudos? ¿Cuál es la desnudez de ellos? No es la faltica de ropita, eso no lo sabemos si andaban sin nada o bien vestiditos, eso no es el asunto. El andar desnudo es que se dieron cuenta que no son Dios, se comieron el fruto y ¿qué sienten? La tristeza, la amargura, le fallamos a Dios, todos esos sentimientos que los hemos sentido y que nos han llevado a la confesión. Hay algo que ha sucedido conmigo que no me agrada y eso no me siento contento, me siento desnudo. El Señor pregunta eso, los llama e inician todas las acusaciones, ¿no? El hombre dice, fue la mujer. La mujer dice, fue la culebra. Y la culebra dice,
ya no había quien echarle la culpa. ¿Ah? Y arranca un proceso en el que tenemos que recuperarnos, pero también incluye el sacrificio y el sufrimiento. Desde ese momento las cosas se complican. El Señor le dirá a la mujer, ahora vas a concebir con más dolor. El hombre vas a tener que sudar para comer. La vas a tener que luchar más. Y los años nos van a pesar aún más. Usted vea, ¿no? Le ponen uno 20 años más y ya está uno con un bastoncito así, ¿no? Le ponen uno 20 más y ya lo llevan alzado, ¿no? Le ponen 20 más y ya lo llevan acostado en una pijama de madera, ¿no? Así es la vida, nos pesan los años. Pero el Señor, en vez de decir, ustedes cometieron su falta, yo les di una oportunidad, yo soy Dios, yo soy feliz, adiós. Miren a ver qué hacen, porque Dios podría haber hecho eso. Y sin embargo, Él da el paso para producir redención. Y la primera parte en Antiguo Testamento es cuando Él dice que la mujer le pisará la cabeza a la serpiente. La serpiente mordió primero a la primera mujer, a Eva, pero la Santísima Virgen María, y por eso ustedes ven las imágenes donde ella sale poniéndole el pie encima en la cabeza, porque las culebras se matan por la cabeza. Así de sencillo. Este es el primer llamado de un rescate. Y usted se preguntará, ¿y eso qué tiene que ver con la misa? Es el primer momento en el que escuchamos esa palabra. Dios que nos va a rescatar, nos va a regresar a nuestra tierra querida, que es el cielo. Sigamos avanzando en estos signos que el Señor nos entrega hacia el sacrificio y nuestra salvación. Lo siguiente que sucede es, esta primera pareja, Adán y Eva, la Sagrada Escritura presenta su descendencia. Y entre su descendencia empiezan a formarse pueblos y algunos de esos se pegan una desordenada terrible, al punto que el Señor le dice a ver, católicos, ¿cuál es el nombre de la persona que construyó el bote, el barco? ¿Seguro? Bueno, está bien, han leído Biblia. Muy bien. ¿Ah? ¿Qué sucede? El Señor ve que la humanidad entera estaba ya perdida y Él decide arrasar con todo menos con la familia de Noé. En vez de decir, acabemos con ese planeta, qué pereza de gente, no hacen más que pecar y desordenar si no me escuchan, más bien yo cojo barrito y me armo otros mejores, ¿no? Dios podría haber dicho eso, sin embargo Él mantiene su promesa de salvación. La mujer le pisará la cabeza a la serpiente, no cancela la humanidad, sino que sigue. ¿Qué hace entonces con Noé? Noé, su famoso barco, escapan, se ahoga toda esta gente según la Sagrada Escritura, y él logra recuperar de nuevo, pisar tierra, volver a la salvación. Y el Señor entrega el siguiente signo de su amor y de su rescate. ¿Cuál es? El famoso arco iris. ¿A quién le pertenece el arco iris? A Dios. Así que de paso hago propaganda. Hay que recuperárselo al Señor. El arco iris no es de poco de cosas que aquí no vienen a hablarse. El arco iris es del jefe. Y el jefe es el Señor, y punto. Él entrega ese arco iris para decir, de aquí en adelante no los volveré a castigar de esta manera, y esta será mi alianza. Mire dónde empieza. La Eucaristía es una alianza, la alianza en la que el Señor nos dice, este es mi sangre, sangre de la nueva alianza. El Señor empieza a iluminarnos con esa palabra en ese episodio. El arco iris que va a impedir que a Dios se le olvide, aunque Dios no olvida nada, pero la Sagrada Escritura lo presenta así, recordar el pacto que hace con nosotros de salvación. Vamos a la siguiente cita, que mi memoria no es tan prodigiosa. Y dice, pasado el tiempo, vienen también las pruebas de querer sacrificar. Y hay un hombre muy famoso porque le costó mucho trabajo tener un hijo. ¿Se acuerdan de él? ¿Y cómo se llamaba el hijo?
Isaac. Este hombre finalmente recibe un único hijo. ¿Usted se imagina cómo sería de consentido el Isaac? ¿Ah? Hijo único y ya en la vejez. No, mejor dicho, yo creo que le cogían los cachetes y el nené y coma corderito y quesito y no me lo toquen, no me lo miren. Cuando de repente Dios le dice, bueno, ¿usted me ama? Claro que sí, Señor, gracias por todo, qué maravilla. Pues bueno, en esos tiempos de Antiguo Testamento suceden cosas que para nosotros son insólitas. ¿Cómo se le ocurre a usted que el Dios amoroso le va a pedir que sacrifique al muchacho? Eso parece como si fuera sacado de otras religiones locas o quién sabe qué. Pero detrás de esto viene un signo especial también de la Eucaristía. Y está en obediencia hasta la muerte. ¿Qué es lo que hizo el Señor Jesús por nosotros? Según San Pablo, Él fue obediente hasta la muerte. Y Abraham es el primero que presenta eso. Dios le pide un dolor tremendo. Sacrifícame a tu muchacho. Y él arranca con todos sus pasos. Venga, mijito, vamos para la montaña. Tráigase la leñita. Y el muchacho pregunta, ¿y dónde está el corderito que vamos a sacrificar? El niño andaba pues en las nubes, ¿no? Como no hay cordero y, ¿no? Y él con la leña, ¿no? ¿Y a quién van a quemar? ¿Ah? Y le contestará Abraham, Dios proveerá. Y hasta el momento en el que el viejito ya alza la mano, es detenido por el ángel, hágame el favor, y arranca la siguiente bendición. Y es que el Señor dice, tú que eres un viejito gastado con un solo hijo, pues tus descendencia no va a poder ser contada. Y aquí viene entonces el siguiente signo, hace un pacto cariñoso con el Señor, un sacrificio. ¿Ustedes han escuchado la palabra que la misa es el sacrificio? El sacrificio de la Santa, así lo llaman. ¿Dónde está el sacrificio? En el altar, conectándonos con esto que estamos compartiendo, cada vez que el sacerdote pronuncia las palabras tomad y comed, tomad y bebed, el recorrido de esas dos palabras, suceden tres cosas. Sucede la pasión, sucede la muerte y sucede lo que decimos después de la consagración. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. El hijo de Abraham, Isaac, que iba a morir, vuelve a la vida, resucitado por el ángel que lo detiene. No lastimes a tu muchacho. Dios ha visto tu obediencia y tu fidelidad. Ahora, sigamos avanzando. Pasando a Abraham, viene un sacerdote del que no se sabe mucho. Solamente el nombre por si algún día quieren bautizar un niño con ese nombre, ¿no? Él se llamaba Melquisedec. ¿Ya han conocido ustedes algún Melquisedec por ahí? ¿Nada? Aproveche que nadie lo ha cogido. ¿Ah? Melquisedec conoció también a Abraham, se conocieron en persona, es un primer sacerdote del Antiguo Testamento. Y sucede un siguiente signo. Viendo la generosidad de Abraham, Abraham termina de conquistar una tierra, una guerra. Melquisedec le dice, bendito sea tu Dios y tu Señor, y le presenta la ofrenda de pan y vino. Eso sucede en el Antiguo Testamento. Vamos a celebrar con los panes y con el vino. Un siguiente signo de lo que el Señor está trayendo hacia nosotros. Vamos a ver la última cita de esta parte que dice, esta está buenísima también. ¿Se acuerdan la historia de un muchacho que lo echaron en un foso y lo vendieron? El famosísimo José. Y voy a marcar un punto aparte para después profundizar en eso. A mí me parece bien curioso que hay dos Josés bien importantes en la Biblia, ese y San José. Y el Señor a los dos los envió a Egipto. Bien curioso, ¿no? Porque uno se va a Egipto y produce salvación a su familia. El otro se va a Egipto y salva al niño, salva a su familia. Dos Josés en Antiguo y el Nuevo Testamento. Volvamos a lo que estamos. José, que era también un muchacho consentido igualito al Isaac, porque era el hijo menor,
El papá, pues imagínense, ¿no? Mi muchachito, a los mayores los ponía a trabajar y el otro peladito solo con un palito y unas ovejas ahí molestando, ¿no? Entonces le tenían un poquito de, ¿no? Como de resentimiento. Lo echan en un foso, vamos a matar al muchachito. Nos deshacemos de él, le rompemos la camiseta un poquito y le decimos que fue un león, un oso, cualquier cosa que hay por allá. Y le entregamos al viejito eso, ¿no? Uno de los hermanos se apiada y dice, no, ¿para qué hacemos eso? Y en secreto dice, voy a salvarle la vida, ¿por qué no lo vendemos? Ahí vienen los amalecitas, lo vendemos y que se lo lleven. Nos deshacemos del muchacho de una vez por todas. Eso se parece a la entrega de Jesucristo. Deshagámonos de Él, nos molesta, no nos gusta lo que nos dice. Los famosos fariseos hacen una venta del Hijo único de Dios. Por 30 monedas lo entregan y felices. Si tú eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz, ¿no? Todos los insultos, la misma experiencia de José. José despega para Egipto y en Egipto, con sus capacidades y la gracia de Dios, se gana el cariño de Faraón. Y Faraón, viendo la inteligencia de ese muchacho, le confía todos los hilos, todos los lugares donde se acumula la comida y los granos. Ese muchacho quedó a cargo de que el pueblo no se muera, el de Egipto. Y ahí arranca entonces ya parte de lo que ustedes ven de la historia, ¿no? Llegó el hambre, todos tienen que ir a Egipto a buscar comida o si no se mueren, y de eso no se escapan ni los hermanos que lo vendieron. Y aquí sucede entonces un signo especial de Antiguo Testamento para la Sagrada Eucaristía. ¿Qué nos trae la Sagrada Eucaristía cada vez que tú la recibes? Ellos fueron por comida, porque se estaban muriendo. ¿Tú qué haces cuando vienes a la Eucaristía? ¿Vienes a comer? A comer en el Espíritu, pero a comer también cuerpo y sangre verdadera. Y eso es el signo que los acompaña a ellos. Y no solo eso, ¿qué hacemos al inicio de la misa? Después de la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. El sacerdote nos invita a que pidamos perdón. ¿Qué sucede en Egipto con estos hermanos? Llegan a presencia de José, ya han pasado varios años, José ya se arreglará como un egipcio, no lo reconocen, no lo reconocen. Y es parte de lo que nos sucede en la misa. ¿Usted qué ve en la misa? Ve una hostia blanca, no más. ¿Y el cura ve también eso? Claro que sí, vemos lo mismo. ¿Usted ve el color de los ojos del Señor? ¿Usted ve su estatura? ¿Usted ve el color de su piel, su mirada amorosa? ¿Lo ve? Todavía no, todavía no. Y es lo que le pasó a ellos. Pero José se revela a ellos, se fue a llorar, regresa después de su llanto, saca a todo el mundo fuera del salón y se revela ante ellos. Les dice, yo soy José, su hermano al que vendieron, ¿no? Imagínense el susto, ¿no? Y hermano, aquí nos van a crucificar, ¿no? Y en vez de eso, José les entrega lo que la Eucaristía da, el perdón de los pecados. ¿Dónde está conectado eso con la misa? ¿Se acuerdan qué es lo último que dice el sacerdote antes de darles a ustedes la comunión? Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué es retirar el pecado del mundo? Es el perdón de Dios. Los pecados desaparecen por Él, con Él y en Él. Eso es una maravilla. Es lo mismo que sucede en Antiguo Testamento. Los perdona y les da la oportunidad de una nueva vida. Una vida donde tendrán su buena comida, van a lograr decirle a su papá que el muchacho no se perdió, van a pasar a vivir pues en ese tiempo un mejor país seguramente, o José regresa a sus tierras a visitar a su papá. Vea usted entonces, alcanzamos a visualizar un poco de Antiguo Testamento, como el Señor les decía al principio, Él no improvisa. Él, y gracias a su maravillosa generosidad, Dios, Él no es afectado por el tiempo. ¿Ustedes se han dado cuenta de eso? Nosotros sí. ¿Cómo era yo hace 20 años? No, yo sigo joven, ¿qué le pasa?
Exacto. Nosotros estamos afectados por el tiempo. Yo hace 20 años era feo. Ahora soy, vea, una maravilla, un ángel, casi. Pues la gracia de Dios. Hace 20 años, bueno, pongamos un poquitín más porque yo tengo mucho más. Pero hace 30 años estaría de un nene de 13 que no sabe ni dónde está parado. Y el tiempo nos va cambiando, nos va cambiando. La madurez mía actual no es la misma de hace 20 años, no será la misma dentro de 20. A ustedes les sucede lo mismo. Hace 20 años era la mujer que detenía el tráfico por donde pasaba. Hoy en día detiene el tráfico, pero para que la quiten. Y así. El tiempo nos va afectando. En cambio Dios, Él está por fuera del tiempo. ¿Se acuerdan lo que decimos de Él? Él es el Padre eterno. ¿Qué es eterno? No tiene principio, no tiene fin. Y con los griegos diremos, es el alfa y la omega. Él no es afectado por el tiempo no tiene poder sobre Él. Entonces, ¿por qué digo eso? Porque de ahí surge la idea de nuestro Señor y su generosidad, que la salvación siempre estuvo en Él, siempre ha estado en el Señor. Entonces no importa que hayan pasado los siglos de los siglos, Él sabe lo que está haciendo. En Antiguo Testamento nos preparó y nos anunció todas estas bondades. En el Nuevo Testamento les dará realidad. Y en un futuro que ojalá no sea lejano, ahora como hablábamos en el ejemplo, lo vemos en la Eucaristía por fe, pero aún no lo vemos en su maravillosa presencia. ¿Qué dice Pedro? Cuando muramos lo veremos cara a cara y seremos semejantes a Él. Ahora quisiera entrar porque mi memoria no es tan buena. Vamos a entrar ahora también a ese famoso escape de el pueblo elegido de Egipto. Hemos llegado hasta la historia de Egipto. José salva a sus hermanos, están en Egipto, luego viene por los pecados del pueblo, ellos son deportados y se los llevan casi más de 400 años a sufrimientos en Egipto. Y viene una historia que ustedes la recuerdan en la Semana Santa. La Semana Santa hablamos mucho de eso, inclusive en la Vigilia Pascual. ¿Se acuerdan que la Vigilia Pascual tiene como 9 lecturas y que dura más de 3 horas la misa? ¿De eso sí se acuerdan? Bueno, esa misa nos está anunciando todo lo que Dios hizo en Antiguo para salvarnos y toda la bendición del Nuevo con la resurrección del Señor. Y en la Vigilia Pascual, la parte antigua que menciona es el momento en el que el Señor decide sacar al pueblo de Egipto. Y está lleno de los elementos de la celebración de la Sagrada Escritura. Lo primero que sucede es que el Señor le advierte a través de Moisés que pinten sus casas con la sangre del Cordero. ¿Qué hacemos nosotros con nuestra casa interna? La casa somos nosotros. Cada vez que tú comulgas y bebes la sangre del Señor, ¿con qué quedas marcado? Con la sangre del Señor. Nuestro hogar queda marcado en Él. Lo siguiente que les dirá el Señor en esa salida de Egipto es: no se preocupen, pero reúnanse a comer un cordero sin mancha. Entonces cada familia se consiguieron su corderito. Si la familia era muy pequeña, comía con los vecinos y empezaron a compartir el sacrificio de un animal inocente. ¿Qué es la muerte del Señor? La muerte de Jesús es la muerte del Cordero de Dios, que es absolutamente inocente. Él es el único justo, muere por cada uno de nosotros. En Antiguo Testamento empiezan a anunciar eso. ¿Qué culpita tenía el Cordero? Dígame usted a mí. El animalito que se van a almorzar. Los van a sacar de Egipto, buenísimo. ¿Y por qué tiene que pagar el animalito? ¿Por qué no se comen más bien unas verduras, una mazorca y deja al animalito quieto? Es parte entonces también de la lección. Nosotros podríamos pensar, ¿por qué Jesús tiene que hacer todo ese sacrificio por nosotros? Si Él podía salvarnos con una sola palabra. De hecho lo decimos en la misa, ¿se acuerdan? Señor, yo no soy digno que entres en mi casa, pero
una palabra tuya. Él podría haber hecho toda la redención con una sola palabra, porque Él es Dios y Él puede hacerlo. Pero ¿por qué decide irse al extremo? A estar con nosotros, a sufrir con nosotros, a llorar con nosotros, a cansarse con nosotros. Eso es increíble, increíble. Dios se hace hombre para vivir con nosotros toda esta realidad. Y su sacrificio, porque Dios decide, los voy a salvar, y no va a ser una salvación barata, de una sola palabra y se acabó el asunto, sino que nadie va a poder decir, a mí Dios no me ama porque Él no vino por mí. Y eso fue lo que hizo el Señor. Pues como los amo tanto, yo ya no envío profetas, sino que vengo yo mismo vengo. ¿Sí ven? Ahí está anunciada esa primera parte maravillosa. Comen el corderito, comen las verduras en Antiguo Testamento y empiezan a hacer algo que es muy especial. En la celebración de la Pascua judía, ellos siempre recuerdan lo que sucedió. Entonces el hijo menor de los judíos va a preguntar, papá, ¿cómo empezó la salvación? Y el padre, comiendo verduras y todo rapidito, porque es un signo de estar de paso, le va a explicar a su familia todo lo que sucedió con esta salvación. Entonces todo esto se convierte en algo muy especial, es un anuncio y un recordar. Ahora, ¿recordar qué significa? A mí me gusta siempre explicar esto porque es una maravilla. Póngale atención a esto. Recordar viene de un latín que se llama cor, C-O-R, recor. Cor en latín es el corazón, el corazón. Recordar va a ser volver a pasar por el corazón. ¿Qué es el corazón? Donde reside lo bueno y también lo malo, de donde sale lo propio del hombre, es lo más profundo. Usted cuando está enamorado no dice, ay, te regalo mi cerebro, amor, ¿no? Sino que usted dice, mi corazón es tuyo, el corazón es sagrado. Entonces, en el Señor, volver a pasar por el corazón es nuevamente traer a memoria las maravillas que Dios ha hecho. ¿Para qué? Para hacerlas vivas en este momento. Le voy a dar un ejemplo sencillo. Mi abuela, por ejemplo, se murió hace 22 años, un poquito más tal vez. Y yo siempre admiré a mi abuela porque allá en Colombia, ella nació en una zona donde primero echan bala y después preguntan. No, pum, pum, ¿a qué viene? Templada. La abuela mía era de ponerse guantes de boxeo y tome, oyó, qué vieja para admirarla, fabulosa. Y voy a decir el nombre de ella de una vez porque también aquí, ya que viene a colación, pues abuela, que te conozcan. Rosa América de Jesús. Ese era el nombre de mi abuela. Y entonces, ¿por qué la traigo a colación? Para mí ella fue muy especial. ¿Sí? Yo inclusive me fui a vivir con mi abuela un rato porque la pasaba buenísimo. Molestaba menos. Ustedes saben que entre los nietos y los abuelos hay complicidad. Entonces eso es automático. Y entonces, ¿qué sucede? Ya no está conmigo, pero yo sí tengo una foto de ella donde sale sensacional. Y cuando yo miro la foto, la abuela no está. Pero ¿qué sucede? Todo vuelve al corazón. Y por unos segundos, mientras veo la foto, se me olvida que no está y todo se vuelve una realidad. Y a ustedes les pasa eso seguido. Inclusive hasta con el famoso FaceTime. Usted pone FaceTime con su familia que está en otro lado y al frente suyo, ¿qué hay? Una tableta. Eso no es nada. Pero usted pasa de nuevo por el corazón. ¿Sí lo vemos? Entonces, esto es parte de lo que anuncia esta parte de la celebración de los judíos. Los judíos vuelven a pasar por el corazón todo lo que Dios ha hecho para liberarlos. Viene ahora, sigamos la aventura, el ángel, la raza, la última plaga, mueren todos los primogénitos y hay libertad para el pueblo judío. Logran salir ellos de Egipto. Y saliendo de Egipto les va a pasar dos signos más especiales de la celebración de la Eucaristía. ¿Qué estamos haciendo hasta el momento? Sacando todo lo que el Antiguo Testamento nos pueda dar en relación a que la Eucaristía es algo que el Señor
quiere para nosotros. Cuando estaban en el desierto, ¿de qué se aburrieron? Se aburrieron de estar pasando hambre, así lo presentaron. Y le dicen al famoso Moisés, pero al menos en Egipto le daban uno cebolla, pero aquí no le dan uno nada, porque todos tenemos un máster en molestar. ¿Sí se han dado cuenta? ¿No? Le sirven arroz con huevo y la salsa de tomate, ¿no? ¿No? Y así con todo, así somos. Entonces, ¿qué pasa en esto? Moisés, llamado por el Señor, les dice, bueno, en la mañana les va a llover un polvito blanco, se van a armar unos panecillos bien sabrosos y de ahí comen. Y ese pan va a durar solamente un día. El Señor no permitía que se acumulara, ¿no? Hacemos una bolsada y nos dura 3 meses, sino que cada día el milagro se renovaba, el maná se renovaba. ¿Y a qué sabía el maná? Le sabía según lo que ellos querían probar. Imagínense, entonces usted quería que supiera pizza. Maravilloso. ¿Qué ven ustedes en ese primer maná? En ese maná está contenido, y por eso la Sagrada Eucaristía se parece a un panecillo sin levadura, no crece, se mantiene compacto en respeto al Señor también. Esa celebración que hacía el Señor les va a durar un día. ¿Cada cuánto celebramos la Eucaristía? Todos los días, cada día se renueva el misterio. Mire usted entonces, qué similar. Luego siguen con el asuntito, ¿no? Ay, tenemos sed, qué jartera, usted Moisés nos tiene aquí muriéndonos de sed y el asunto y se quejan, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Moisés ahí cometió una de sus errores, ¿no? El Señor le dice, bueno, vaya y me golpea la roquita. Y al golpear la roca salió agua. Y estos muchachos pues aterrados y tome agua. ¿Cuál fue el lío de Moisés? Él se puso a presentar la cosa como si fuera de él. Se le olvidó darle la gloria a Dios. Señor les manda esta agua. Y salió Moisés a decir en cambio, este pueblucho harto ahí tienen su agua, ¿no? Como si hubiera sido él. Entonces el Señor le dice, ya no verás la tierra prometida. ¿Qué es el agua en relación a la Eucaristía? Hemos dicho, pasión, muerte, resurrección. Cuando el Señor muere, ¿qué le golpean? ¿Y qué dice la Sagrada Escritura? Brotó sangre y agua del costado del Señor. Mire usted, anunciado lo del costado. Ahora, sigamos avanzando. Se siguieron quejando, porque ese pueblo era experto en quejarse. Aunque uno con 40 años en el desierto también se queja, eso sí olvídese. O sea que no hay que rajar de ellos. Pero empiezan a quejarse. Y es tanta la quejadera que el Señor les manda culebras. Con tanta molestadera, pues ahí le van las culebritas. Y empieza a morirse toda esa gente picado por culebras. ¿Cuál es el signo que sigue? Nos estamos muriendo. El pobre Moisés, Señor, no arrases con esa gente, son terribles, todo, pero ¿vas a permitir que ellos digan, nos sacó de Egipto para que nos mataran en el desierto? El Señor manda a Moisés a hacer una serpiente de bronce. Pero lo importante aquí no es la figura de una serpiente o el signo de un estandarte de bronce. Aquí lo que sucede es el mirar la salvación. Entonces Moisés le da la instrucción, el que vea la serpiente se va a sanar. ¿Qué dice la Sagrada Escritura en relación al Señor? ¿Quién nos trajo la muerte? El pecado. ¿Y quién fue el tentador? Presentado como una serpiente. Ahora, esa serpiente es vencida por el Señor y por la mujer que le pisa también. Y en esto el Señor toma ahora su siguiente parte, y es que la Sagrada Escritura dice, mirad al que crucificaron. El Señor es levantado en una cruz igual que Moisés alzaba esa serpiente, para que todo el que mire al Señor tenga salvación. Ahí viene entonces inclusive lo del soldado. Muere Jesús, arranca un temblor y él mirando la cruz dice, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Entonces vean ustedes, ese siguiente signo de observar de esa serpiente se nos vuelve igual para nosotros.
En la Eucaristía, el sacerdote les dirá a ustedes, Él es el Cordero de Dios, y les levanta la sagrada hostia, ¿se acuerdan? Está haciendo lo mismo del Antiguo y del Nuevo Testamento. La serpiente elevada para sanar de la picadura. El Señor en cruz, mostrando su poder y su gloria en el inicio del Nuevo Testamento. Y para nosotros en el tiempo, el Señor es levantado en la sagrada hostia, ¿para qué? Para que usted agache su cabeza. ¿Para qué? Entonces, si quisiéramos vivir la Eucaristía un poco más, yo sé que está el espíritu de ser fervoroso. El Señor está ahí, entonces, eso como que la tentación es bajar los ojos y Señor, ¿no? En ese momento tendríamos que exigirnos un poco más, y es que hay que abrir los ojos. El sacerdote inclusive en inglés es un poco más claro. En inglés dice, behold. ¿Qué es behold? Ponga atención, mire, ahí está la salvación de nosotros. Venga, miro a ver si todavía tengo más para hablar. Es que a mí me gusta hablar. ¿Qué horas son? Yo tengo que hablar hasta las 40. O sea que ya me pasé un minuto. Y yo soy más cumplido que una novia fea. Yo no quise decir eso. Bueno, la última parte yo creo que la hemos mencionado ya un poquitín, pero sin embargo volvemos a recuperarla. Y ha sido cómo los judíos celebraban la Pascua. Cuando el Señor se va a ese segundo piso con sus discípulos y celebra la primera y única Eucaristía, porque esto también hay que comprenderlo. ¿Cuántas Eucaristías se han celebrado en la historia de la humanidad? Una. Cada misa nosotros decimos, haced esto en conmemoración mía. Nosotros no decimos, haced esto con el Padre Iván hoy. No, señor. Nosotros viajamos en el tiempo a ese momento de la Sagrada Eucaristía. Entonces, la celebración de esa Pascua judía, volvamos a refrescar un poquito los elementos. Ya me acordé que iba a decir, es que mi cerebro es lento, no crea. El Señor, antes de pasar al Nuevo Testamento, en ese segundo piso, Él celebró la Pascua judía primero. El Señor bebió 7 cálices antes de tomar el cáliz que se convierte en su sangre. Él comió las verduras antes de partir el pan. Ellos hicieron el relato de toda la salvación antes de que el Señor diera la orden, haced esto en conmemoración mía. Entonces el mismo Señor se conectó con lo que Dios ya había organizado en el Antiguo Testamento. Y eso fue, ahora sí los elementos, pan sin levadura, copas de vino y una mesa de celebración con mantel. ¿A qué se le parece eso? Un altar con un mantel para servir un banquete de pan y de vino. Ahora, con lienzos para proteger ese pan. ¿Usted qué ha visto cuando el sacerdote celebra la misa? ¿Qué sacamos? Corporales, purificadores, las toallitas, el agua, todas esas cosas, ¿para qué? Es una celebración también de la antigua celebración judía. Luego ellos también producían una bendición sobre el pan y el vino. ¿Han visto el sacerdote antes de lavarse las manos qué hace? Presenta el pan y el vino y dice, bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan y este vino, fruto del trabajo de la vid. Él será para nosotros pan de vida, bebida de salvación. Produce una bendición sobre eso. Luego los judíos salían a lavarse las manos. ¿Qué hace uno? A lavarse también las manos. ¿Para qué? No solamente por higiene, porque los dedos nuestros tienen que estar limpios. Usted va a tocar el cuerpo del Señor, sino también por una purificación interna. Señor, yo no merezco celebrar la Eucaristía. Eso lo tiene claro el Papa, cardenales, obispos, todos. Si a usted alguna vez le pregunta a alguno, todos le van a responder, si fuera por mí, yo salgo corriendo por esa puerta y no vuelvo, porque uno no se va a sentir jamás digno. Pero el Señor está haciendo esa realidad. Entonces, Señor, a pesar de que yo no puedo, tú sí puedes. Me lavo las manos y espero que tu bondad celebre ese misterio.
cerramos después de esto con el relato de la historia. Eso es el famoso prefacio, ¿se acuerdan? El prefacio es esa parte donde nos dice el sacerdote, a ver, recuerdo, el Señor esté, levantad el corazón, tenemos levantado hacia el Señor. Y arranca un relato de salvación. Señor, así como tú has entregado todas estas maravillas en tu creación, has querido que tus santos, es todo un relato especial para hacer esa conexión con el misterio del Señor. Luego de esto, imitando la parte judía, nosotros repartimos y comemos. ¿Qué es lo que hacemos después de consagración? Repartimos y comemos. Luego de eso, bendición, acción de gracias y despedida. Podéis ir en paz. Bueno, y a mí como me gusta hablar tanto, quisiera hacer una última propaganda. ¿Puedo? Yo ya terminé mi tema. Ahora que hemos... Gracias. ¿Dónde está mi sacristana? Yo no le he preguntado nada. Es que ella me tortura, mírenla. Ahí está. Le dije que la iba a humillar en público, miren. La están mirando. Ya no, mentira. Yo quisiera también, viendo la bondad, yo espero que lo que les he podido presentar de Antiguo Testamento se les vuelva a ustedes un gozo. Porque es un gozo de ver, ay, el Señor todo lo tenía preparado desde antiguo, todo lo ha hecho bien, qué maravilla. Creo yo que sea también prudente, ahora sabiendo que Dios en los siglos de los siglos ha preparado recibirlo a Él en ese pan y ese vino, hacerle propaganda a recibir el Señor con dignidad. Eso no estaba en el tema, pero me gustaría incluirlo, y es bien cortito. Entonces, lo primero, para recibir al Señor, fuera de pecado mortal. ¿Cuáles son los pecados mortales? Todo lo que atente directamente contra uno de los 10 mandamientos. ¿Cómo atento yo contra uno de los 10 mandamientos? Los pecados tienen siempre 3 condiciones. A Dios no le gusta, usted sabe que a Dios no le gusta y usted va y hace lo que a Dios no le gusta. Ese es el proceso. Si falta algo, no se puede llamar pecado. Por ejemplo, usted no sabía que eso le desagrada a Dios. Una ignorancia total. Por ejemplo, un muchacho que está con síndrome de Down, a ellos les cuesta trabajo entender todo. En esa condición, ¿usted puede decir que es pecado? Para él no. Pero usted que sí tiene su mente clara y todo, para usted sí. Entonces, ¿qué es la parte del pecado mortal? Referido a los 10 mandamientos, coja cualquiera de ellos. Entonces, por ejemplo, el Señor nos invita, no mienta. A usted se le escapó una mentirita que no la pensó. ¿Qué comiste ayer? Ay, comí carne. Y a la media hora usted se acuerda, ay, yo no comí carne, yo ayer comí fue pollo. ¿Usted lo hizo a propósito? No, entonces usted no puede llamar eso pecado mortal. Sí lo puede llamar una indelicadeza y tal vez algo venial. Pero para eso está el inicio de la misa. Pidamos perdón de nuestros pecados. Ahora cambiemos la cosa. Usted se va, por ejemplo, a hablar con el padre y le dice al padre, padre, yo me robé un banco, pero era un banco pequeñito, padre. Eso nadie se da cuenta. ¿A Dios le gusta que usted robe? ¿Usted sabe que robar no está bien? Y va y lo hace, pecado mortal. Ahí ya usted no debe comulgar. Tiene que abstenerse de recibir la comunión, no jugar con eso, porque Pablo lo advierte, el que come y bebe la sangre sin meditar lo que come y bebe, ¿qué hace? Se trae su condenación. Entonces, ¿para qué va a jugar con eso? ¿Qué hay para hacer entonces? El pecado mortal tiene solución. ¿Cómo se llama? Vaya para su confesión. Padre, no me puedo confesar, estoy en una situación así como medio complicadonga. Bueno, vamos a luchar para salir de la situación. ¿O acaso hay algo imposible para Dios? Pero que esté el deseo de salir de esa situación. Bajo esas condiciones es posible que te puedan acercar a la comunión. Entonces, esa es la primera parte, estar liberado de pecado. Lo siguiente, y cierro con esto ahora sí prometido, la manera de recibir al Señor. Entonces, usted me viene con sus manos, con los teléfonos de todas sus amistades escritos en la palma.
¿Mm? O sus manos estuvieron arreglando un automóvil, están llenas de grasa. Sí, el trabajo es digno, pero le voy a dar a la comunión a usted en la mano. No, señor, conmigo pierde el año y puede ir a hablar con el Papa, con quien quiera, no me interesa. Pero no le voy a poner eso porque sus manos no están preparadas para el Señor. Lo siguiente, la manera en que se pone las manos. El Señor no es una alcancía. Usted no puede poner las manos así esperando a que yo le meta la hostia por una ranura y ver a ver si se va a caer o no. No, señor, la palma plana, la otra mano debajo, y la comunión se pone a la vista suya y mía. Y plano, ¿para qué la pone así? ¿Para que se deslice y se caiga? No, usted está recibiendo al Señor. Entonces, eso bien sencillo, ¿cierto? Siguiente cosa que le voy a decir, recibir comunión en la mano implica también que usted comulgue en frente al sacerdote. Eso no es que usted le pone en la hostia y se va para su puesto, ¿no? Porque es que yo soy una maravilla, ¿no? Y se deja... y al fin le dio por comulgar allá. No, señor, nosotros tenemos que cuidar al Señor. Así como usted no le quiere hacer daño al Señor, hay gente que sí quiere. Hay gente que se quiere robar la hostia para hacer tonterías. Nosotros, ¿cómo evitamos que eso suceda? Porque me comulga al frente. Una vez que la hostia está en la boca, se disuelve y la presencia del Señor pasa a tu espíritu. ¿Sí ven? Porque no es solo lo material de la hostia, es el paso al espíritu. El Señor entra a tu casa. No soy digno que entres, pero tus palabras van a sanar. Entró. Entonces, frente al sacerdote. Y eso sucede en 2 segundos. ¡Tin! Chao. Váyase para su puestico a tener su momento de intimidad con el Señor. Y la última parte, 2 formas de comulgar, la mano y en la boca. Si yo fuera el Papa, cancelo la mano de una vez por todas, pero bueno. A mí no me gusta eso. Pero me obligan y toca ser obediente en eso también. Hay gente que le gusta que es más higiénico y que no me toque la lengua y bueno. Entonces, lo siguiente. La comunión en la boca también exige algo, y exige que usted abra la boca. ¿Sí? Entonces, si usted no abre la boca, ¿no? Va a comulgar y me deja una rayita. ¿Y yo qué hago? Entonces la hostia le golpea sus labios, no entra, le golpea un diente, se cae para el piso. No, abra la boca. Entonces hay que abrirla. Ay, es que tengo los dientes horribles. Y el cura no tiene memoria para eso. Uno está dando comunión y chao, ya. No se amargue la vida con eso. Entonces viene la siguiente parte de recibir comunión. No es solo abrir la boca. Si usted quiere que el sacerdote no le toque sus labios, y el sacerdote no quiere tocar sus labios, entre otras cosas, saque la lengua. Saque la lengua, una puntita. No me tiene que sacar toda la lengua. ¿Sí? Saque la lengua un poquitito. La hostia, junto con tu lengua, tiene la capacidad de quedar ahí. ¿Sí? La humedad y el pancito, que es nuestro Señor, tiene la capacidad de quedarse en tu lengua. Entonces hay que sacar un poquitín la puntita, toca y listo. Hiciste tu comunión una maravilla. Pero si usted solo me abre la boca, ¿y yo qué hago? ¿Le arrojo la hostia? No puedo. Entonces miren ustedes que lo que estamos hablando suena chistoso, pero todo eso se arregla cuando uno sabe qué está recibiendo. Uno de sacerdote sabe quién cree por la manera en que comulga. Claro que sí. A mí me pasa personas y mientras doy la comunión, por dentro pienso, Señor, bendícelo. Porque no sabe lo que está recibiendo. Por eso, es una ignorancia de lo que está recibiendo. ¿Sí lo vemos? Entonces, si uno sabe lo que va a recibir, tu lógica hace que todo salga bien. Tu lógica es el Señor, mi manito chévere o mi boca bien presentada. Entonces se vuelve todo facilísimo. Entonces vean ustedes, Antiguo Testamento nos hemos preparado a comprender que Dios no ha improvisado. Nuevo Testamento, que ya iremos avanzando un poquitín más con Padre Diego.
Y cerramos con esto de recibir a nuestro Señor con más dignidad.